a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, hoy 18 de noviembre, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que tenemos que tomar todas las medidas de prevención en cuanto a estas lluvias que están azotando nuestro país. Gracias a Dios el huracán Iota ya se hizo una tormenta tropical, ha aminorado, pero no así nosotros nos tenemos que confiar. Tenemos que tomar todas las medidas preventivas para esta lluvia. Si usted conduce, pues hágalo con mucha moderación. Para las personas que viven en zonas de alto riesgo, pues estar atentos, ¿verdad?, de las crecidas de ríos y quebradas. Como también tener las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Mire, los salvadoreños somos especialistas en poder salir avantes, estoicos hasta el fin. Pues bien, bienvenidos, como les vuelvo a repetir, esta noche tendremos una interesante conversación, el presupuesto general de la nación. Es un tema muy importante que se va a dilucidar en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Para ello y para tocar otros temas de interés nacional, tengo ya a esta hora de la noche en nuestros estudios al doctor Norman Quijano, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarle. Bajo el agua, gracias. Pero aquí estamos, ¿verdad, doctor? Sí, y pidiendo a Dios que todo esto pase sin mayor problema, ¿verdad? Gracias por invitarme. Alfredo, buenas noches, amables televidentes. Perfecto. ¿Cómo ha visto, doctor, la situación para intentar ya quebrar el hielo, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad, doctor? ¿Cómo han recibido ustedes en la fracción de Arena el desafuero del diputado Arturo Magaña? Bueno, yo creo que fue una votación de la inmensa mayoría de los señores diputados, ¿verdad? No solamente de mi partido, sino que del resto de fuerzas políticas. Como comprenderás, yo pasé por una situación, diría yo, de desafuero, de petición de desafuero, que fueron condiciones totalmente distintas. Siempre yo mantuve mi inocencia. La famosa reunión que dijeron fue con pastores. La prensa gráfica del 4 de marzo de 2014 le dedicó una página entera donde la pueden revisar. Métanse a internet y la van a encontrar. Y son condiciones, situaciones muy distintas, ¿verdad? Pero precisamente por eso yo me abstuve de generar opinión ni a favor ni en contra de esa situación que vivió el diputado Magaña y me he abstenido no solamente de opinar, sino que también de participar. Me he mantenido al margen. Solamente porque usted pasó por una misma situación, ¿se ha abstenido, doctor? En la condición muy particular, reitero, aunque fueron situaciones completamente distintas, yo nunca, y lo digo con plena convicción, con toda mi conciencia, con todo mi respaldo de mi trayectoria, jamás yo busqué una reunión con ese tipo de señores, me refiero a pandilleros. No hubo ninguna evidencia visual ni auditiva, lo pudieron ver todos los salvadoreños en la famosa sesión que se dio ese 7 de mayo. Yo estaba hablando de mi plan de gobierno, yo estaba hablando de lo que íbamos a impulsar en políticas de prevención de la violencia, te repito, y lo vio todo el mundo. Y los diputados en su mayoría dijeron que no había, pues, no mide una situación de esta naturaleza la culpabilidad o la inocencia. Lo que mide es si hay indicios de que se cometió algún ilícito, y la posición fue que no había ningún indicio. Y te repito, lo pudieron ver, no hubo ni un audio ni nada. La Fiscalía envió cantidades de audios, en ninguno aparecía ni tan siquiera mi voz.
y también un famoso video que lo pudieron ver los salvadoreños porque lo pasó la televisión, no solamente comercial, sino que también la legislativa. Pero bien, ese es un asunto para mí superado. Alfredo, yo he seguido mi vida, estas cosas son propias de la política. Le dieron credibilidad a una persona que tenía que tiene más de 30 homicidios en su haber, que no había dicho nada cuando lo abordó la fiscalía y le dio el criteriado allá en noviembre, diciembre del 2016, pero que sospechosamente el 16, 17 de enero de este año lo sacan, amplía la declaración y dice que había llegado a una reunión, cosa que es totalmente absurda. Pero bien, te repito, así son las cosas. Doctor, estos desafueros están marcando una nueva etapa en la Asamblea Legislativa porque no todos los días se desafuera a un diputado, o es para lograr mayor credibilidad o lograr realmente la justicia. Bueno, es que el desafuero tiene un origen histórico, ¿verdad? En otras latitudes, cuando los diputados o los senadores se protegían de las opiniones o comentarios que emitían contra los desmanes generalmente de aquellos gobiernos monárquicos, absolutistas, las monarquías de la Edad Media o del inicios del siglo XVIII, XIX. Eso sirvió en un momento para proteger a los legisladores. No se debe de hacer uso del fuero. Yo siempre he dicho y sostuve de que el mejor fuero era el que no se usaba, pero estaba ajeno de que algún día pues me iban a involucrar en una canallada como en la que me involucraron. Y te repito, estoy siempre atento al devenir de los acontecimientos, sigo ejerciendo mi labor como diputado con responsabilidad como la ejercí, mi conducta a lo largo de mi vida lo refleja también que he sido una persona trabajadora, no deja de despertar un poco de ironía o comentarios cuando cualquier hijo de vecino te dice delincuente, te dice una cosa, te dice otra, pero uno sabe de que ese es como una raya más para el tigre. Cuando uno está en política, debes de saber de que te van a decir de todo. Mi padre nunca se imaginó que yo iba a participar alguna vez en política. Es más, un hermano mío que acaba de fallecer, que fue presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, mi papá decía, ahí está, mi hijo decía que lo señalan de esto y lo otro y que no vivíamos los tiempos de polarización que vivimos ahora, porque eran los tiempos del PCN y él era PCN, y decía, ojalá que tú nunca participes en política. Mi padre falleció en el 81, 14 años después yo estaba entrando a participar en política. Y te repito, el comentario era, si usted es político y cambia carro es porque está robando. Si usted es político y cambió casa es porque está robando. Dedíquese a su profesión. Y yo te puedo decir, porque a veces me lo preguntan, tuve un ejercicio de mi profesión exitoso, con buen suceso. Los colegas que me conocieron y que me remitían pacientes para que yo les practicara algún tratamiento, me decían, ¿y cómo fue que entraste en la política? Sin embargo, decidí porque me gustó, ¿verdad? Y entré en la política para actuar con rectitud, con honradez, como ha sido siempre mi trayectoria. Doctor, para finiquitar este tema del desafuero, ¿usted estaría de acuerdo en que los diputados tuvieran o no tuvieran fuero? Eso se tendría que generar un debate muy amplio dentro de la sociedad. Lo que yo he vivido me hace reflexionar con más profundidad esta situación. Esto fue una conjura del gobierno de Nayib Bukele y todos sus funcionarios para deslegitimarme, para desacreditarme, para tratar de sacarme del ámbito de la política, y me pregunto cuántos habrán pasado por una situación similar, no digamos reciente, sino que con mucha antelación a lo que a mí me ha sucedido. Y no es que yo me haya amparado en el fuero,
porque yo me sometí y estoy dispuesto siempre a someterme en cualquier momento que las circunstancias así lo demanden y lo exigen a la justicia. Y estoy muy convencido que voy a salir adelante porque no hay una tan sola evidencia. Yo fui invitado por el pastor Nelson Valdés para ir a una reunión de pastores de la red de pastores aquí por la colonia Flor Blanca. Iba con mi fotógrafo, iba con mi jefe de prensa, íbamos para San Miguel. Me acompañaban dos amigos, Manuel Arrieta y Ernesto Angulo. Ellos estuvieron ahí, un fotoperiodista de la prensa gráfica que dedicó una página entera a la prensa gráfica del 4 de marzo del 2014, la segunda vuelta era el 9. ¿Puede alguien que va a ir a hablar cosas delicadas, que deben de ser secretas, rodeado de 6, 7 personas, el grupo de policías que me custodiaban, porque la ley electoral dice que cuando tú eres candidato a presidente tienes la seguridad que te brinda el Estado a través de la corporación policial. Los policías que me custodiaban en mi desempeño como candidato presidencial estaban afuera, enfrente, en un pick-up, eran 4 o 6 policías. ¿Puede alguien que va a ir a una cosa secreta, delicada, a 4 o 5 días, con qué necesidad? Yo llegué a hablar de mi plan de gobierno tal como estaba en Plan País. Y te digo, es una cosa que yo la considero superada, Alfredo. La considero superada. Pero la pregunta es si usted considera que deberían de tener fuero los diputados o no. Yo no podría decirte con mucha certeza. Yo valoro mi condición, que fui, ¿cómo te diría yo? Fui víctima de una conjura, fui víctima de una infamia que me pudo haber apartado del ejercicio de mi cargo como diputado, que fui electo a mucha honra como el diputado con más marcas a nivel en la historia del país, en 2 legislaturas continuas, y que eso representaba un obstáculo y una desventaja para el gobierno de turno por mi condición siempre firme y crítica y apegado a mis convicciones ideológicas y el respeto a los principios y el estatuto del partido al que pertenezco. Y eso fue una de las razones fundamentales que llevaron a que me inventaran esta situación, a que sacaran a un pandillero 6 años después de haber ocurrido. Te repito que él había declarado en noviembre y diciembre del 2016 y no dijo nada ni se acordó de Norman Quijano, pero en enero de este año lo sacan y entonces amplía la declaración y me le involucra a mí. Ven los videos en la asamblea y se dan cuenta que no hay absolutamente nada que me comprometa, que yo estaba hablando de Plan País, que hay audios, revisan todos los audios y no hay absolutamente nada. Sin embargo, fui producto de esta conjura. Muy bien, doctor. Vamos al siguiente espacio, doctor, para entrar de lleno a lo que es el presupuesto general de la nación, las consecuencias y a ver si de verdad se va a poder financiar este presupuesto. Ya volvemos, amigos televidentes. Estamos con el doctor Norman Quijano. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muy bien, amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Norman Quijano referente a los ámbitos legislativos que le conciernen referente al presupuesto general de la nación. Doctor, ¿cómo están percibiendo ustedes el gasto público para el próximo año del gobierno? Bueno, mira, fue presentado el proyecto de presupuesto en medio de una gran recesión, la peor que hayamos tenido después de la crisis financiera que se generó el 2008 y el 2009, donde tuvimos un decrecimiento en nuestra economía como del 2.8, menos 2.8 quiero decirlo. Ahora estamos con situaciones mucho más complejas, más alarmantes, producto del confinamiento que sufrimos, y estamos viendo un proyecto de presupuesto que no refleja las medidas suficientes de austeridad que deberían de existir. La CEPAL ha dicho de que ante una situación como la que está viviendo el mundo hay que tener políticas fiscales expansivas, es decir, que hay que aumentar el gasto
en áreas como la salud y la educación. De hecho, el gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto que incrementa los rubros en esas áreas, lo cual es aplaudible o plausible, como lo quieras ver. Pero el punto es si tenemos la capacidad como país, en la crisis financiera que tenemos, de darle el soporte a ese país. Se habla mucho de la brecha fiscal que se ha generado, que el gobierno la estima en 600 y pico de millones de dólares, lo cual ya es problemático porque hay una contracción de las exportaciones, de la producción, de la generación, de la actividad económica del país. Pero hay otras instancias que dicen que la brecha fiscal es mucho mayor. Y CEFI y Funde hablan de un promedio de 1.300 millones de dólares, pero FUSADES y ANEP, y entiendo que la economista de la ESEN, licenciada Carmen Aida Lazo, como que hablaban de una brecha que puede andar por los 2.300 millones de dólares. Y la gran diferencia entre unos y otros es que para ICEFI y Funde más que todo se centran en los ingresos, ¿verdad? Que ciertamente están sobreestimados, es decir, proyectan un crecimiento en cuanto a los rubros de IVA y de impuestos sobre la renta y otro tipo de tributos, más allá de lo que realmente los indicadores económicos reflejan que podemos tener, es decir, sobreestiman los ingresos y subestiman los gastos. Si tú lo ves solo de esa área, pues hombre, ya ves, es un grave problema, una brecha fiscal que hay que llenar. Obviamente no están dadas las condiciones internas para decir de que eso va a ser producto de un crecimiento económico. Más que todo va a ser una área que nos va a llevar a una dependencia de créditos afuera con los organismos multilaterales. Sin embargo, estamos muy endeudados, ¿no le parece? Ya tenemos una deuda que algunos hablan que puede andar por el 94%. Hay diferentes opiniones. Ya he escuchado yo al interior de la Comisión de Hacienda, si mal no recuerdo, fueron mejor no digo, no sé si fue ICEFI o Fondo, pero hablaron de que podíamos llegar a más del 100% del PIB. Eso no lo había escuchado nunca. Y lo escuché en el seno de la Comisión de Hacienda. Te decía que la diferencia entre ICEFI y Funde con ANEP, FUSADES y algunos economistas estriba en que el gobierno no ha puesto en el proyecto de presupuesto algunos gastos. Por ejemplo, en el caso particular de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 172 de la Constitución dice que el presupuesto del órgano judicial, así se dice, el presupuesto del órgano judicial no puede ser menor del 6% de los ingresos corrientes del Estado, y le están dando menos. Es decir, hay una violación de la Constitución, entre otras más, por parte de las autoridades de Hacienda a la hora de presentar el proyecto de presupuesto, porque si la Constitución te está diciendo en el 172 que el órgano judicial no puede tener menos del 6%, no sé cuánto es eso, porque el presupuesto de la Nación es de 7.453.5 para el próximo año, es decir... Más de 7.000 millones. 7.453.5 millones de dólares, es decir, crece 1.027.4 millones más que el que estamos terminando. ¿Y la justificación para ese aumento, doctor? Se habla también de que viene un buen número de nuevas plazas en el aparato estatal, y esto lo va a aguantar. Sí. Es que, como te repito, voy a terminar. Eso no lo han contemplado en la forma que prescribe la Constitución. Cuando te estaba hablando de que hay rubros que no los han colocado, nos preocupa el tema del FODES, que ya lleva 5 meses y medio, ya estamos pasando de la medianía del mes de noviembre, ya vamos para cumplir 6 meses que no les han depositado al FODES. Eso ya estoy hablando de más de 200 millones de dólares. Entonces hay un montón de rubros que no han sido contemplados en gastos.
Ejemplo de ello es que en este ejercicio fiscal, no obstante, era un convenio internacional suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos, la Corporación Reto del Milenio y el gobierno de El Salvador. El gobierno de El Salvador de Nayib Bukele presentó el proyecto de presupuesto de este año 2020 sin poner los fondos de contrapartida de Fomilenio. Hace poco le tuvimos que dar en préstamos 55 millones, parece que son 82, no sé cuánto. En total los fondos de contrapartida, hay que terminar de poner los fondos de contrapartida para Fomilenio. Esa es una irresponsabilidad grande que yo no la había visto en ningún gobierno y la estoy viendo con el gobierno de Bukele, de que no pone los gastos que realmente debe de contemplar el proyecto de presupuesto. Tampoco pusieron temas, creo que de pensiones, ¿verdad?, que tienen que pagar del IS y del INPEP. Entonces no ponen un montón de rubros y al final, en una forma anómala, la Constitución dice que el presupuesto tiene que presentarse en una forma equilibrada, es decir, la proyección de ingresos y la proyección de gastos. Pero cuando tú estás sobreestimando los ingresos y estás subestimando los gastos, entonces al final no presentas un presupuesto equilibrado. El presupuesto está muy lejos de ser un presupuesto equilibrado. El simple hecho que para financiarlo ya tengamos que hablar, uno, el gobierno de 600 y pico de millones, otros dicen 1.300 millones, y los entes que te acabo de expresar dicen 2.300 millones. ¿De dónde vamos? Desfinanciado. No. Esa brecha fiscal, ¿cómo la vamos a llenar? Si ya tenemos agotado el financiamiento externo, ya letes y CETES ya no podremos emitir porque ya hemos gastado casi el 94% de lo que se llama la tarjeta de crédito. Las letras del Tesoro, pues tú sabes que es una deuda de corto plazo. El gobierno tiene la obligatoriedad de pagarla en un año, tiene un plazo de un año para pagarlo en el ejercicio fiscal. Quiere decir de que la deuda externa presiona mucho las finanzas del país, y a eso le agregas de que vienes con un presupuesto que no conoce la palabra austeridad y que ignora que estamos en una profunda recesión. Unos dicen de 10 puntos el déficit fiscal, otros hablan de 15 puntos. El déficit fiscal, ¿cómo lo vamos a superar ese déficit fiscal? Con préstamo. ¿De dónde vamos a sacar qué organismos? Ayer te diste cuenta, creo que fue el lunes por la noche, que Moody's puso a revisión la calificación crediticia de El Salvador para rebajarla a un territorio que le llaman, es la jerga que usan los financistas, para ponerla en un lugar que le llaman territorio basura, es decir, que los bonos del país que el gobierno de El Salvador coloca en los mercados financieros internacionales cada día son más caros. Me refiero de que el que compra que pagar bonos, más nosotros. Claro, porque el inversionista dice, bueno, El Salvador saca a la venta 800 o 1.000 millones de dólares en bonos, los pone a la venta el gobierno de El Salvador, los saca al mercado. El inversionista que va a agarrar esos bonos sabe que tiene un gran riesgo comprando esos bonos de El Salvador, que son bonos basura, lo definen las casas calificadoras de riesgo. Esto significa de que para tomarlo le dicen, bueno, yo le voy a agarrar los bonos, pero usted, gobierno de El Salvador, me va a pagar un interés bien caro, bien alto. Parece ser que ya andan arriba del 9, 10, 11%. ¿Van los comisionistas? Cuando para otros países tal vez anda por 3, 4%, El Salvador, si quiere colocar deuda, tiene que pagar una tasa de interés altísima por el riesgo país. Hay una alta posibilidad de que podamos entrar en un impago. Dios quiera que no, porque la vez pasada caímos en eso y eso tiene graves repercusiones en la imagen. En el periodo del FMLN. Exactamente. Bien, perfecto. Exactamente. Vamos al siguiente espacio, doctor, para que sigamos conversando de este presupuesto. Y aquí cabe la pregunta, doctor, ¿cómo presentaron presupuesto desequilibrado, desfinanciado? ¿Ya fue adrede o es ignorancia? Eso me lo contesta al volver su apreciación, porque para presentar algo así, bueno, los asesores, los especialistas en presupuesto se fueron o lo hicieron
Ya volvemos, amigos televidentes, permítame, estamos hablando con el doctor Norman Quijano referente al presupuesto general de la Nación para el próximo año. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Continuando, doctor, la pregunta es, si yo presento un presupuesto, yo tengo que ver los contra y el pro, pero presentar ya los especialistas, los asesores, los que saben de esta materia de parte del gobierno, presentarlo así, ¿llevará algún sentido? Sí, por supuesto. La experiencia me dice a mí que este es un presupuesto con una visión claramente electorera. Tenemos elecciones el 28 de febrero. Ajá, sí. Cuando tú no explicas de dónde vas a sacar el dinero y empezás a decir vamos a corresponder en un 100% el escalafón de salud, en un 100% el escalafón de educación, vamos a tener 6.5 millones para el escalafón docente, vamos a tener 38.5 millones más de dólares para contratación de 120 médicos. Todo eso es abrazable, todo eso está muy bueno. Pero ¿quién lo cuando va a tú financiar? decís en materia de seguridad vamos a contratar 2.150 plazas policiales, qué bueno, pero ¿cuánto representa eso en dinero? Tiene la capacidad, es como cuando tú que eres jefe de hogar y te dice tu señora, mire amor, compré unos boletos con la tarjeta de crédito, nos vamos a ir a Cancún a pasar 10 días y quiero decirle que cambié la refrigeradora y fíjese que también vamos a mandar a arreglar el techo de la casa porque está muy dañado y tenemos gotera y también vamos a hacer esto y vamos a poner aire acondicionado en los cuartos de los niños y tú le decís, ¿y quién va a pagar eso? Le decís. Ah, bueno, tus hijos estarán contentos, ¿verdad? Vamos a dormir con aire acondicionado, ya no vamos a tener gotera, nos vamos a ir a Cancún, todo el mundo feliz. Pero ¿quién paga eso? Ese es el punto. Entonces, por eso es que algunos analistas dicen de que la oposición, y yo soy parte de la oposición, tenemos que ser muy cuidadosos, porque el presupuesto, qué bueno para los docentes, qué bueno para esto, qué bueno. Pero después, cuando pasen las elecciones del 28 de febrero, muy seguramente venga ya la propuesta de incrementar el IVA, por decirte algo. Ya pasaron las elecciones, si ellos salieron bien y sacaron un buen número de diputados, ya tienen el control de la asamblea, que es lo que querían. Ellos hacen una proyección, cuando te decía, del mayor número de recaudación de ingresos, pero también olvidan de que hay una ley que ya venció el 5 de noviembre, es la del CES, la Contribución Especial a la Seguridad, que le generaba al gobierno de la República un promedio de 130 millones de dólares al año y que los distraían en cualquier cosa menos en lo que lo tenían que usar, que era para la seguridad. Me refiero a los impuestos a aquellos grandes contribuyentes que tienen utilidades arriba de $500,000 al año. Y el impuesto a la tecnología, cuando tú pones carga a tu celular, compras una computadora, etc. Esa ley venció el 5 de noviembre. El gobierno ya no puede seguir cobrando eso. Entonces, tiene una baja en recaudación. ¿Y estamos conscientes de que ya no estamos pagando el CES? Bueno, tendrá que ser la Corte de Cuentas la que tenga que estar encima de eso porque tenemos un gobierno cleptómano. Eso debemos de decirlo con toda claridad y lo digo viendo a la cámara. Tenemos un gobierno de mañosos, de ladrones, que se niegan a venir a dar cuentas a la Asamblea Legislativa, que se les invita cualquier cantidad de veces y eso ha hecho que la Asamblea tenga que formar comisiones especiales para forzar la llegada de ellos. Si bien es cierto, son asuntos de interés nacional, pues hombre, con toda la argumentación jurídica la Asamblea crea comisión. Mirá lo que pasó con la comisión que iba a investigar los rubros obtenidos, los recursos obtenidos para combatir la pandemia. Vino el licenciado Nicolás Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva, un funcionario a mi juicio muy honesto y muy capaz,
que no se atrevió a mentir y dijo la verdad y dio un relato de todo lo que el gobierno ha dispuesto, llegando a la conclusión que este gobierno ha dispuesto de 15 millones de dólares diarios desde el momento que empezamos esta tragedia. 15 millones de dólares diarios, pero tú, Isa Bukele, dice que no ha tenido ni un centavo partido por la mitad. ¿Y a quién le creemos ahí, doctor? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos puede dilucidar esta situación? Mira, yo tengo aquí algo que te puede decir más o menos lo que nosotros, a grosso modo, podemos detectar que ha tenido este gobierno para combatir la pandemia y cómo nosotros hemos ido dándole recursos. Acuérdate que primero le dimos 2.000 millones de dólares y después 1.000 millones de dólares. Bien, en total sabemos que ha ingresado 660 millones de dólares de colocación de la deuda como parte de los 2.000 millones. 1.000 millones en bonos que los repartió en 645.8 para el gobierno y 354.2 para el fideicomiso. Estos fondos, doctor, disculpe que lo interrumpa, ya fueron recibidos. Sigamos. Hay un aumento que ronda los 500 millones en letes, 645 millones en CETES, 46 millones de JICA. Hay un préstamo también ahí, creo, de un organismo internacional, un donativo. Este gobierno ha tenido la mayor cantidad de recursos que puede haber tenido otro país centroamericano. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y realmente dónde está el dinero? Yo, para venir aquí a tu entrevista, acabo de pasar por el hospital famoso El Salvador. Lo que veo ahí es la estructura de hierro. Sin embargo, lo anunció como el hospital más grande de América Latina. De 80 millones. Amigos míos guatemaltecos y me dijeron, mira, ya vimos el hospital que han construido, porque proyectó las imágenes del pabellón 1 de la Feria Internacional y lo construyó en tiempo récord. Ahí lo que fue a hacer son divisiones de tabla roca que no permitió el acceso de ustedes, los periodistas. Divisiones de tabla roca, le quitó 25 millones de dólares al Seguro Social y trajo equipos, camas y aparatos médicos del Seguro Social y los fue a poner allí para dar aquella famosa cadena de radio y televisión. Pero el hospital que él prometió construir en 2 meses, ya la última vez el señor ministro de Obras Públicas ya no dijo cuándo lo iba a terminar. Yo acabo de pasar por allí y lo que se iba a terminar en 2 meses ya lleva 6 meses y yo lo veo muy lejos que lo puedan terminar. Convencido que no lo terminan ahora en este año. Sin embargo, la pandemia nos sigue golpeando, ocultan información de todo, se niegan a rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa. Es una situación que nunca la habíamos vivido. Se saltan la Constitución las veces que quieren. Te doy un ejemplo claro, el tema del FODES. El FODES, según la Constitución de la República, el artículo 207 de la Constitución, el 207 dice que los fondos destinados a los municipios no se pueden ir al Fondo General de la Nación. Dice la ley FODES que el 10% de los ingresos corrientes del Estado va directamente al fondo municipal a través del ISDEM, Instituto Salvadoreño. Yo fui presidente del ISDEM. Recibe esos fondos el ISDEM. Si el gobierno recibe $1,000 en concepto de tributos, de esos $1,000, el 10%, que son $100, van directamente a los automáticamente municipios. Tiene que ir. Automáticamente. Pero si no, recibe $100, de los $100, $10 van directamente al fondo de los municipios, etcétera. Ya no te voy a dar más ejemplos. Pero no lo trasladan. Solo en el mes de septiembre hubo una recaudación que llegó aproximadamente a $393 millones. 393 millones de dólares significa que de esos 393 millones de dólares, por lo menos 39.3 millones de dólares tenían que haber ido al fondo de los municipios y no lo trasladan. Esa es una violación flagrante de la Constitución de la República. Y eso lo vemos es una más, y eso lo vemos todos los días. Al final de cuentas, lo que tenemos no solamente es un gobierno
que oculta toda la información, y eso le costó el cargo al licenciado Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva. Eso le costó también el cargo, estoy muy convencido, al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, cuando en una cadena nacional de radio y televisión le dio órdenes de que no le pagara los salarios a la Asamblea Legislativa y que no le pagara los salarios al órgano judicial. Eso le hace un enorme daño al país, porque cuando el funcionario empieza para justificar y dice, bueno, yo no le puedo pagar al órgano legislativo porque no tengo pisto, eso lo están viendo los acreedores de deuda, eso lo están escuchando y viendo los organismos. Nos están midiendo. Nos están midiendo. Y, bueno, ¿y cómo es posible que no tiene ya ni para pagar los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa y del órgano judicial? Eso le hace en cuestiones de imagen. Es como que tú debes dinero y no pagas, ¿verdad? Y alguien te está viendo, que tú le debes $200 a un amigo. Y luego tú apareces diciendo, fíjate que ya no tengo ni para comprar la comida de mi casa, ya a mis hijos ya no les voy a poder pagar el colegio. Tu amigo al que le debes $200, dice, ya le digo adiós a mis $200 porque este está quebrado. Entonces esa es una confesión que por cierto es mentira, porque dinero hay, debo de aclararlo, dinero hay. Pero esa mentira que usa el gobierno le hace un enorme daño a la imagen del país. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para que al volver auscultemos, examinemos en estas condiciones económicas que está nuestro país, que bueno, todo el mundo entero está así. ¿Qué es lo que nos espera con estos presupuestos que, si bien dan esperanza, pero la esperanza cómo se va a mantener? ¿Quién va a financiar esa esperanza, esa ilusión? Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ante este panorama, doctor Norman Quijano, ¿qué es lo que nos espera a los salvadoreños el próximo año? Bueno, para poder yo hacer creo adelante, que... porque, como le decía extra micrófono, ¿qué le cuesta a ustedes aprobárselo? Y el problema de él va a ser cómo lo financia. Sí. ¿Ah? Bueno, también refleja irresponsabilidad de los diputados, aprobar un presupuesto que no tiene el financiamiento debido. Pero es que esto se les puede revertir a ustedes, que les van a decir que por ustedes no hay un presupuesto. Ese es el tema que tiene que generar una profunda discusión, no solamente al interior de todos los partidos políticos que estamos en la oposición, sino que también al interior de la Comisión de Hacienda. Es una situación sumamente compleja que está a las puertas. Yo considero que todavía no hemos sentido lo fuerte de esta crisis que se está construyendo paso a paso, que se ha venido construyendo paso a paso. Todavía está por conocerse muchísimas cosas. La Cámara de Comercio habla de más de 80,000, 90,000 puestos de trabajo perdidos. Es una situación que se avecina que va a ser sumamente caótica. Veo un repunte de homicidios, como que la tregua que el gobierno ha pactado con las pandillas como que también está entrando en crisis. Yo no sé qué es lo que están ellos pensando en este tema de la criminalidad. Cada día vemos un alza de homicidios, de desapariciones, y todas estas cosas nos deben de preocupar. Pero tuvimos días de que no hubo homicidios. Bueno, es que hay que leer todo el reportaje del Faro, que ese sí tiene evidencias, y que todavía sale un funcionario del gobierno diciendo que esos no eran los originales, los que tenía el Faro. Con esto estaba diciendo, nosotros tenemos los originales, ustedes tienen las copias de toda la investigación periodística, que a mi juicio está muy bien sustentada. Porque si hay algo, y disculpa que me estoy pasando a otra cosa, que siempre debe de llamarnos mucho la atención, bueno, ¿y cuál es el plan de control territorial? ¿Cuál es el plan de control territorial? Nunca lo hemos conocido. ¿Y cómo es que bajan los homicidios en municipios donde se supone que no está siendo aplicado el plan de control territorial? Esto obedece a algo mucho mayor, que es la famosa tregua que denuncia, y de la cual aparecieron ahí funcionarios, y eso sí, las fotos
los detuvo la policía aquí por la escuela militar, al ministro de Gobernación, al otro señor, el Slipton, no sé cómo le dicen, y todos aparecieron. Esas sí son evidencias, y ante eso parece ser de que las autoridades fiscales todavía no han entrado a... Doctor, por cuestiones de tiempo, tengo que hacerle esta pregunta. Usted ha señalado una serie de errores del actual gobierno. ¿Quiénes son los responsables de que tengamos el actual gobierno? ¿No cree que son los partidos tradicionales los que dieron esta oportunidad? ¿Y qué están dispuestos a hacer los partidos tradicionales responsables de esta situación para mejorarla? Bueno, yo no te podría negar de que... ¿Hubo muchos errores políticos? Sí, hubo un desencanto, diría yo, con las dos fuerzas políticas tradicionales, así lo voy a llamar, hubo un desencanto. Y esto ha sucedido en otras latitudes, esto no es nuevo en el ámbito de la política. En Venezuela se cansaron de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campín, se cansaron de todos esos presidentes que ellos tuvieron allá, y al final pues cayeron en una dictadura triste y oprobiosa como el chavismo. Y así ha sucedido en tantos lugares del mundo. En Nicaragua se cansaron de los Somoza y cayeron en algo peor con los sandinistas. En Cuba tenían a Fulgencio Batista y cayeron con que era un dictador, diría yo, pues que no tenían ni por cerca las características oprobiosas del régimen castrista que se les impuso el 1 de enero del 59, y ya llevan más de 60 años y ahí están. Aquí no tuvimos dictaduras, pero sí tuvimos gobiernos que ciertamente se cometieron errores. De hecho, hay dos presidentes de esos dos grupos, de esos dos partidos, que están uno guardando arresto y otro como prófugo de la justicia, y al final permitió que surgiera una persona que se presentaba como El Salvador. Como el salvador de la situación, que venía del mismo FMLN y que tenía prácticamente las mismas características que Mauricio Funes en muchos ámbitos que lo quieras ver, y ahora estamos sufriendo una situación que repito, estamos tocando fondo. ¿Qué están dispuestos a hacer para recuperar esto? Bueno, el partido está haciendo su propio esfuerzo, está proyectando la imagen de personas nuevas en el ámbito político, candidatos con un buen perfil, que esa es la expectativa y la esperanza. ¿Cree que Arena se pueda recomponer? Yo pienso que sí. No es la primera vez que nuestro partido pasa por momentos críticos y difíciles. Los hemos tenido muchos y siempre dicen hoy se va a terminar Arena, y el partido siempre sigue latente, y yo estoy viendo mucha inyección de gente joven con nuevas visiones, con nuevas características al interior de nuestro partido. Me sorprende, hace poco estuve en Sonsonate, invitaba a la juramentación del sector juventud. Le mando un saludo a Gabriela, la directora de la juventud de Sonsonate. Te repito, y vi una cantidad inmensa de jóvenes. Allí en ese vivero está el futuro de nuestro partido. Y los que ya tenemos algunos ratos de andar en esto, pues debemos de entender que vamos a ir apartándonos, cediendo espacios para que esa juventud venga con fuerza, con energía, a hacer el relevo generacional, siempre con algunos veteranos dentro de la política que van a seguir. Nosotros tenemos muchos diputados veteranos que van a seguir al frente del trabajo y guiando en sus primeros pasos a las nuevas generaciones que van a tomar el partido. Muy bien, vamos a ir al siguiente espacio, amigos televidentes, para volver con la despedida y la conclusión de este programa. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. No nos queda otra salida para financiar el presupuesto general de la Nación 2021, doctor, que aumento de impuestos. Para conclusión. Rebajar el gasto. Mira, los seguros médicos hospitalarios, el gobierno gasta aproximadamente $35 millones al año. Las diversas dependencias del aparato del Estado, no solo del Ejecutivo, del aparato del Estado, gastan más de 30. La Asamblea no tiene seguro, y lo digo con propiedad.
La Asamblea Legislativa no tiene seguro médico hospitalario para su personal, ni mucho menos para sus diputados. La Asamblea Legislativa subastó todas las camionetas de lujo, como lo hizo Juan Orlando Hernández en Honduras cuando él tomó posesión en su primer mandato. ¿Has visto eso aquí, alguna medida en ese sentido? ¿Has visto la caravana de Bukele como de 7 camionetas blindadas y como 10, 12 motorizados? Eso es ofensivo para un país pobre como el nuestro. Eso hay que quitarlo. Ahorros en viáticos y en viajes, publicidad. Lejos de disminuir los gastos de publicidad, han contratado un montón de colegas tuyos, periodistas, y han ocupado la televisión legislativa, la televisión estatal del Canal 10, precisamente como un órgano de propaganda. Yo creo que eso es, en la nueva generación de diputados le tienen que poner atención a eso. La televisión española es administrada por un consejo de administración y donde se ponen no al servicio del partido, en este caso del PSOE, porque Pedro Sánchez es del PSOE, el presidente del gobierno español, sino que está al servicio de la nación para informar y que trata de ser equitativo. Aquí no. El gobierno que llega se toma la televisión nacional y la radio nacional y hace con eso lo que quiere. Si eso es del Estado, no es de un partido político. Hay que ahorrar ese gasto desproporcionado en materia de publicidad, gasto de combustible. Cuando viene un ministro a la Asamblea Legislativa, vienen en 2, 3 camionetas y hasta 3, 4 vehículos de seguidores. Yo aquí estoy nada más con mi motorista en un vehículo modesto y soy el primer vicepresidente de la Asamblea. No me vas a ver a mí rodeado de 8 o 10 guardaespaldas, ni camionetas blindadas, ni con seguidores. Y también fui presidente de la Asamblea y andaba como ando ahorita, pero no lo ves en el actual gobierno. Cualquier funcionario de este gobierno que llega a la Asamblea llega con una desproporción en materia de seguridad que no refleja que estamos viviendo en un país con una profunda crisis. La partida secreta, eso es algo que se tiene que transparentar. No es posible que se disponga de más de 30 millones de dólares al año. Eso prácticamente te estoy hablando de 2 y pico de millones de dólares mensuales que no sabemos para dónde se distribuyen. Si nosotros no estamos ni por cerca adentrándonos en una conflictividad con otra nación que nos haga pensar que vamos a entrar en guerra contra un país vecino. Todo eso debería de cortarse, todo ese gasto desproporcionado del aparato del Estado. Es decir, en pocas palabras te estoy hablando de que no hemos visto ninguna tan sola medida de austeridad. Ya te dije lo que dijo la CEPAL, ¿verdad? De que hay que potenciar inversión en ciertas áreas, pero también dijo que había que tener medidas de austeridad y esa palabra no la conoce Bukele. Para finalizar nuestro programa, ¿cree que con los visos que ha visto usted del actual gobierno van a entrar en esas medidas de austeridad? No. Perfecto. No. ¿Nos espera entonces? Nos espera una mayor crisis. Yo no quisiera ser tampoco ave de mal agüero, pero no puedo ser también engañoso con la población que nos ve y que cree en nosotros. Todavía vamos a sentir más fuerte el próximo año y ese presupuesto que te repite es un presupuesto engañoso, mentiroso, politiquero, que solo trata de conseguir simpatías para poderse hacer del aparato legislativo y entonces vamos a saber lo que es nosotros, un dictador entronizado dentro de nuestro país. Doctor Quijano, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Alfredo, espero verle gracias. muy pronto antes que finalice este año. Estamos a la orden, Alfredo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana, de seguro tendremos más. Por ahora, que tenga una agradable noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora
es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.